pectina es el principal componente enlazante de la pared celular de los vegetales y frutas. Químicamente es un polisacárido compuesto de una cadena lineal de moléculas de ácido digalacturónico, las que unidas constituyen el ácido poligalacturónico. La cadena principal que conforma la pectina puede contener regiones con muchas ramificaciones o cadenas laterales, denominadas regiones densas, y regiones con pocas cadenas laterales llamadas regiones lisas. Su estructura. Las pectinas son una familia de proteínas compuestas esencialmente por unidades de ácido galacturónico unidas covalentemente entre sí. El ácido galacturónico representa más o menos el 70% de toda la estructura molecular de las pectinas y puede estar unido en las posiciones O1 u O4. Las pectinas están formadas por largas cadenas formadas por unidades de ácido galacturónico, que puede encontrarse como tal ácido, con el grupo carboxilo libre o con el carboxilo esterificado por metanol, es decir, el metoxilado. El ácido galacturónico es una hexosa, es decir, es un azúcar de 6 átomos de carbono cuya fórmula molecular es C6H10 y el oxígeno. Tiene un peso molecular de más o menos 194.14 gramos por mol y se diferencia estructuralmente de la galactosa. Por ejemplo, en el carbono, en la posición 6 está unido a un grupo carboxilo y no a un grupo hidroxilo. Sobre los residuos de ácido galacturónico pueden encontrarse distintos tipos de sustituyentes, los cuales definen más o menos las propiedades estructurales de cada tipo de pectina. Unos de los más comunes son los grupos metilo, esterificados al carbono 6, aunque también pueden encontrarse azúcares neutros en las cadenas laterales. La pectina se clasifica en base al grado de metoxilación. HM alto metoxilo DM mayor igual al 50% de grupos metoxilos. LM, es decir, un bajo metoxilo, el DM será menor o igual al 50% de grupos metoxilos, dado por grado de metoxilación. La relación entre los grupos metoxilos y aquellos ácidos libres presentes en la cadena molecular de la pectina. El grado de metoxilación influye en las propiedades de la pectina, en cualquier particular las condiciones de gelatinización. Pectinas de alto metoxilo. Estas pectinas en solución acuosa dan origen a suspensiones de elevada viscosidad formando geles fuertes y cohesivos. Este tipo de pectinas son termorresistentes. Estas pectinas son capaces de formar geles en condiciones de pH entre 2.8 y 3.5 y un contenido de sólidos solubles como el azúcar entre 60% y 70% en promedio de un 65%. Las pectinas de alto metoxilo pueden subdividirse en dos grupos, las de gelificación rápida, o sea, menor a 5 minutos, y tienen un grado de esterificación con metanol entre el 68 y el 75%. El otro grupo es de gelificación lenta, es decir, gelifican después de 5 minutos y tienen 60 a 68% de esterificación con metanol. El azúcar tiene un efecto deshidratante que permite el acercamiento entre las cadenas del polímero en un medio en que el contacto del metoxilo con el agua es mínimo. La formación del gel con pectinas de alto metoxilo requiere de un pH de 3.5 o más ácido y un mínimo de 55% y hasta 85% de sólidos solubles. Si no se dan estas condiciones, no se podrá formar un gel, sin importar cuánta pectina se agregue al medio. Si la pectina se usa en condiciones diferentes, ella no se comportará como agente gelificante, sino como viscosante. La presencia o ausencia de iones calcio no afecta el proceso de gelificación de pectinas de alto metoxilo, excepto en casos especiales. Pectinas de bajo metoxilo son las pectinas en las cuales menos del 50% de los grupos hidroxilos están esterificadas con metanol. Para la formación del gel requieren la presencia de cationes bivalentes, generalmente se emplea calcio. En este caso, la formación del gel ocurre por la formación de enlaces de dichos cationes con moléculas de pectinas adyacentes, formando una red tridimensional con los grupos carboxilos de la pectina. En este caso, los geles se pueden obtener entre pH 1 a pH 7 o aún superior. El pH no afecta la textura del gel ni el intervalo de sólidos solubles y puede fluctuar entre el 0% y 80%,
pero la presencia del calcio estará en 40 a 100 miligramos. Es el factor predominante en la formación del gel. Si no hay calcio no se produce gelificación, aunque también se puede emplear magnesio en este proceso. Proteínas que interaccionan o modifican a la pectina homogalacturonanos, HGS. Los HGS son pectinas abundantes y principales componentes con carga hipercelular. La textura fina de la matriz de pectina es modificada extensamente durante el desarrollo y en respuesta a requerimientos funcionales locales por acción de las enzimas modificadoras, incluyendo el pectin metilesterasa, que remueven el grupo de metilo del ácido galacturónico y las poligalacturonasas, que degradan a las pectinas de metilesterificadas al hidrolizar el enlace alfa 1,4 del ácido galacturónico. Cuando las pectinas son de metilesterificadas pueden ocurrir diversos procesos que incluyen la relajación o el aumento de la rigidez de la pared, la alteración en la adhesión celular y la generación de los fragmentos del oligogalacturónidos. Interacción química enzimática pectina. Despolimerización química de la pectina está catalizada por ácidos o bases que implican la eliminación de los grupos metoxilos, acetilos y otros grupos de azúcares neutros. Sin embargo, estas pectinas pueden extendirse por la cadena principal del polímero a través de la reacción beta-eliminación cuando se encuentran en condiciones neutras y débilmente ácidas o básicas. Propiedades físico-químicas de las pectinas. Solubilidad. La pectina es soluble en agua, foramida, dimetilforamida y glicerina caliente. La pectina debe estar completamente disuelta para que sea utilizada en su totalidad y no forme geles irregulares. Se debe comenzar a disolver sin permitir la formación de grumos, los cuales son difíciles de romper después de formados. Así es, las sustancias pépticas son neutras en su estado natural. En solución tienen un carácter ácido, el cual depende del medio y del grado de esterificación. El pH de soluciones de pectina varía entre 2,8 y 3,4 como función del grado de esterificación. Rotación óptica. Las soluciones de pectina son ópticamente activas. La rotación específica de las pectinas son más de 230 grados, pero se ha encontrado que la pureza aumenta este valor. Las soluciones de pectina son birrefringentes o de doble refracción. Poder de gelificación y geles de pectina. Los geles de pectina ácido azúcar se forman con pectinas de alto metoxilo en un medio con un pH controlado de 2,8 y 3,5 y una concentración promedio de azúcar de un 65%. En el caso de las pectinas de bajo metoxilo, los geles son bastante menos rígidos y se puede trabajar con muchos menos sólidos solubles. No depende tanto del pH, pero se pueden obtener buenos geles entre valores de un pH de 2,5 y 6,5. Pero requieren de una concentración adecuada de calcio. Velocidad y tiempo de asentamiento. La velocidad de asentamiento se incrementa al aumentar las concentraciones de azúcar y de ácido dentro de ciertos límites. La temperatura de asentamiento se eleva con todos los factores que elevan el poder de gelificación. Los geles formados con pectinas de bajo metoxilo tienen una temperatura de asentamiento independiente de la velocidad de enfriamiento. La escogencia de la clase de pectina de acuerdo a su tiempo de asentamiento depende de la clase del producto o del empleo que se le vaya a dar a la pectina. Velocidad y fuerza de la agitación. Durante los procesos de extracción de la pectina y de la preparación de los geles, la velocidad de agitación debe ser necesaria para garantizar una buena distribución de componentes del medio en interacción, sin que éste se llegue a formar vórtices o espuma. Viscosidad. Las pectinas forman soluciones viscosas en agua. Esta propiedad depende del grado de polimerización de la pectina, el pH, la temperatura, concentración y la presencia de electrolitos. En las pectinas con alto grado de esterificación, la viscosidad por efecto de su presencia aumenta al aumentar el peso molecular, los grupos laterales y la concentración de la pectina en solución. La viscosidad de las soluciones de pectina pueden emplearse como un medio para poder determinar el peso molecular de la pectina o para evaluar el efecto viscosante de la misma. El primer caso de la viscosidad debe medirse en un medio acuoso, libre de calcio y un pH estable. Uso de la industria. Las aplicaciones principales de las pectinas en la industria alimenticia son las mermeladas, jaleas, confiterías, toppings y preparados de fruta, rellenos de panificación, bebidas con proteínas acidificadas, leches saborizadas, yogur, batido, productos lácteos congelados, pasteles, pastas y dulces. Esto se utiliza como agentes gelificantes en pudines, estabilizante de emulsiones y suspensiones, agente viscosante en bebidas, agente estabilizante en helados o postres fríos. En la industria de queso se ha investigado el efecto que causa adición del pectinato de calcio sobre el rendimiento de la cineresis y los resultados mostraron un aumento de 25% de rendimiento y una disminución de la cineresis aproximadamente entre 15% a 18%.